Esta es la historia de la roca que nació del fuego. El Pico de Orizaba no solo domina el horizonte, también es el origen de algo sagrado. Hoy caminamos entre montañas y bosque, rumbo a un lugar olvidado por más de 500 años. Con una entrada oculta entre las rocas, frente a nosotros, un espejo del alma mexicana. Presenciamos una extensión viva del volcán, que nuestros pueblos originarios hicieron parte de su cultura y de su espíritu, la obsidiana, el oro negro de México. Ubicado en la región centro-oriental de México, se encuentra el Parque Nacional Pico de Orizaba. Desde las faldas de este gigante dormido, comenzamos nuestra travesía. Finalmente nos encontramos en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Estoy muy emocionado, no sé qué esperar, el paisaje está increíble. Cada que vamos subiendo, realmente sientes como la gravedad te pesa más. La verdad que este sitio está increíble. La suerte que tenemos que ahora mismo podemos ver cuatro volcanes a la vez, cosa que para mí como español es algo súper curioso. México me está enamorando. Bueno, ahorita vamos a pasar a desayunar y después vamos a hacer una caminata de prácticamente todo el día a las minas de obsidiana, que eran de las más importantes en tiempos prehispánicos. Fueron de las minas que surtieron de este vidrio volcánico a todo el comercio de la región del altiplano. Venían aquí durante cientos de años artesanos a explotar las minas. Afuera las trabajaban, las pretrabajaban y se llevaban a los pedazos útiles a los talleres ya donde les daban formas finales para herramientas, armas, todo lo que fuera. Es unas minas a las que casi nadie va. Además vamos a ir por todo un filo y tenemos una vista increíble del Pico de Orizaba del otro lado para que lo podamos apreciar por otro ángulo. La mañana comenzó con calma. Compartimos el desayuno dentro de la cabaña. ¿Está bueno? Sabíamos que nos esperaba un largo día, pero también sabíamos que sería inolvidable. Estamos saliendo hacia el punto donde va a iniciar el recorrido hacia las minas de obsidiana. Está en las inmediaciones del bosque. Su caminata, que son como un total de 9 kilómetros ida y vuelta. Y se van a aventar sus 5 horas, tal vez entre 4 a 5 horas y media. Está bonito, es muy distinto de los recorridos porque inicia bajando y después llegan a lo que son las minas y en el retorno tienen que subir, entonces váyanse programando a que no va a ser subir y luego bajar, es al revés. Cuando bajas se pierde la vista de la montaña, pero después en las minas ya se vuelve a ver la montaña desde otro punto muy diferente. Lo que para nosotros era un reto, fue rutina para nuestros pueblos originarios. Y así, con respeto, comenzamos a andar el mismo sendero. El Pico de Orizaba, también conocido como Citlaltépetl, es el volcán más alto de todo México. Su cima alcanza los 5.636 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en un ecosistema extremo, pero a su vez está lleno de biodiversidad. El Pico de Orizaba es una zona que estaba rodeado de glaciares. Tenemos mucha obsidiana en México,
porque es un país con bastante actividad volcánica, especialmente en nuestro pasado geológico. Tenemos el cinturón volcánico transmexicano, que es una franja de volcanes que atraviesan el centro del país, desde Nayarit hasta Veracruz. Este cinturón contiene muchos volcanes, de los cuales la mayoría están activos. Ciertos requisitos deben de cumplirse para que la lava pase a transformarse a obsidiana. Algunas lavas tienen poco sílice, como los volcanes en Hawái. Cuando ven los videos de los volcanes haciendo erupción, es una lava que fluye rápidamente. En cambio, cuando ven al Popo hacer erupción, esa lava es muy densa, es muy lenta. Esto se debe a que tiene más del 70% de su contenido en sílice y es ideal para formar la obsidiana. El siguiente paso para que esta se convierta en obsidiana es que tiene que enfriarse rápidamente, y esto se puede deber a varios factores. El principal es el agua. Cuando la lava entra en contacto se enfría en un instante, y lo mismo puede pasar en lugares donde hace mucho frío, donde se encuentra hielo, nieve, como es nuestro caso aquí. Estamos rodeados de glaciares. La lava se solidifica como un vidrio, es por eso que se le conoce como vidrio volcánico. La obsidiana es un vidrio natural volcánico, y lo más fascinante es que cada pieza es única. Hay obsidiana gris, dorada, arcoíris, cada una con una composición química distinta. El camino se abría frente a nosotros. Avanzábamos entre montañas cubiertas de vida. Al fondo, el pico de Orizaba nos mostraba el camino. Decidimos detenernos y notamos cómo poco a poco las piedras del suelo comenzaron a transformarse. Aparecían fragmentos oscuros, brillantes y afilados. A la distancia, tuvimos nuestro primer vistazo de la montaña de obsidiana. En todo México existen 35 minas de obsidiana de interés arqueológico, pero cerca entre el 70 y el 80% de las obsidianas encontradas tanto en ofrendas como en entierros y en zonas arqueológicas vienen de 4 minas. Una de ellas es la de aquí del Pico de Orizaba. Otras de las más importantes son en la Sierra de las Navajas en Hidalgo, y dependiendo del tipo de obsidiana que encuentran pueden conocer el origen de donde provenía la obsidiana. Si era verde venía de la Sierra de las Navajas, si era negra gris venía de Otumba o de Pico de Orizaba. Entonces era una de las minas más importantes de donde se extraía la obsidiana, que usaban no solo para armas, sino para un montón de herramientas, ¿no? Para desfibrar las pencas de maguey para hacer fibras, para el ixtle, herramientas de cocina, todo se hacía con obsidiana. Algo de lo que debemos estar conscientes en la alta montaña es que las montañas crean su propio clima. Iniciamos con un día increíblemente soleado y ahora las nubes comienzan a acercarse. En nuestro último ascenso, las nubes comenzaron a bajar. Desde donde estábamos, pudimos ver cómo el mundo quedaba abajo, cubierto por un mar de nubes. Parece la luna, el sol. Y justo cuando pensábamos que el paisaje no podía sorprendernos más, apareció ella. Una montaña negra, cubierta por cientos de miles de fragmentos de obsidiana. Suena padrísimo. Sí. Todo este escurridero de obsidiana es el resultado de lo que iban aventando los mineros
y que era lo que no se llevaban. Hasta el final de este escurridero, ahí se sentaban, iban golpeando la roca de los núcleos, sacando lascas, y todo lo que no servía lo iban aventando. Y durante cientos de años pues acumuló todo este escurridero de obsidiana, y si se fijan bien en muchas se puede ver la evidencia de los golpes donde fueron rompiéndola. Había llegado el momento de subir. Frente a nosotros, un cúmulo gigantesco de obsidiana. Cada paso que dábamos sonaba como si estuviéramos rompiendo vidrio. Estábamos caminando literalmente sobre una montaña de cristal volcánico. No podía creer el lugar en el que me encontraba. Una montaña escondida en las profundidades de México, donde cada piedra negra cuenta una historia que casi se nos olvidó. Sentí el privilegio de estar ahí, de ver y escuchar la obsidiana bajo mis pies. Aunque el ascenso era duro, las vistas te motivaban a continuar. Y allá arriba, en la cima, nos esperaba la entrada a la mina, la puerta a un pasado que seguía intacto. Miren, todos los pedazos que se ven aquí, se ve la evidencia de cómo se iba fragmentando la obsidiana al golpear los núcleos con un percutor, se llama. Traían una roca de una dureza mucho mayor, extraían los núcleos de la mina y aquí se sentaban, aquí, con la vista del pico, a golpear, y se llevaban los fragmentos que era más fácil trabajar, los mejores. Y todo lo demás lo desechaban aquí, y durante cientos de años se fue acumulando todo este escurridero. Pero si fijan, todos tienen formas muy similares de cómo se iban golpeando y cómo se iba rompiendo. Finalmente habíamos llegado. Teníamos frente a nosotros la entrada a la mina. Aquí se tallaron herramientas, se hicieron rituales y se respiró la historia viva de un pueblo. Con respeto, pedimos permiso para entrar. Comenzamos el descenso hacia un mundo de sombras y piedra negra, un mundo que sigue esperando ser escuchado. ¿Qué se ve muy para abajo? Dimos el primer paso hacia el interior, y con él comenzamos el descenso. Sorprendentemente, el túnel era más estrecho de lo que imaginábamos. No sabíamos qué tan profundo llegaba, ni qué íbamos a encontrar ahí abajo. Impresiona, la verdad es que impresiona. Parece increíble estar aquí y pensar que no solo es meterse en este espacio tan angosto, pero sino sacar la roca para luego pulirla afuera. Esto está sin explorar y ni se sabe cuánto de profundo es ni hasta dónde llega, pero quién sabe lo que puede haber ahí dentro. Y quién sabe, podría haber restos de herramientas, lo cual me parece mágico. Es un privilegio poder estar aquí hoy y haber podido entrar y tener esta experiencia. Llegamos a un punto donde el suelo desaparecía. Frente a nosotros, una caída vertical. Un abismo negro donde no se alcanzaba a ver el fondo. Pues ya llegamos hasta donde la cueva nos ha permitido, o el túnel nos ha permitido. Estamos muy agradecidos por poder conocer este tipo de territorios dentro de un espacio en el que nosotros cohabitamos con tantas cosas, y es un túnel impresionante porque es como estar en el espacio.
porque la luz va reflejando poco a poco las partes de la roca que están un poco más pulidas y que están un poco más limpias. Es como ver estrellas. Entonces también te hace ver la parte de que acá abajo no todo es oscuridad, no todo es nada, también hay luz. Y la obsidiana creo que de alguna forma u otra te lo permite. No hay palabras para describir el cómo se siente estar ahí. Sabes que estás pisando el mismo suelo que un día tocó el pueblo mexica, donde nació una parte de nuestra identidad. Y frente a nosotros, el pico de Orizaba, en todo su esplendor, un ángulo que pocas veces se ve, un momento que se queda contigo para siempre. Precioso el paisaje. La montaña siempre nos trata con mucho amor y mucho cariño y siempre nos da una experiencia diferente. Para nuestros pueblos originarios, la obsidiana fue mucho más que una roca, era un recurso sagrado y estratégico. Debido a su dureza y su filo, se usaba para crear múltiples herramientas, armas, cuchillos y puntas de lanza, además como ornamento que utilizaban en sus ritos ceremoniales. Culturas como los mayas, los mexicas, los toltecas y los zapotecas la valoraban tanto que su comercio fue parte clave del crecimiento de todas estas culturas. A su vez, en el aspecto simbólico y espiritual, la obsidiana era considerada un material místico. Los mexicas lo asociaban con el dios Tezcatlipoca, que es el dios asociado a la guerra y cuyo nombre significa espejo humeante. Somos herederos de una cultura que supo mirar al volcán y no temerle, que supo transformar fuego en arte. Hay muchas riquezas en el mundo, pero pocas tan íntimamente nuestras, como esta piedra negra que brilló y aún brilla en el corazón de México. Este es el oro negro de México.